Hermana Margarita, ¿podría leer Génesis 3:16? Sí. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Como ve, a pesar del plan de redención futuro, de Dios, Adán y Eva aún enfrentaron consecuencias, que vamos a ver qué consecuencias enfrentaron Adán y Eva, ¿ya? Por decir, tienen el punto de Génesis 5:13-19, tienen que ir rellenando, hermanitas. Por decir, dice, a pesar del plan de redención, ahí anotan, hay un espacio que van a ir rellenando, futuro, de Dios, Adán y Eva aún enfrentaron consecuencias. Vamos a ver una de las consecuencias que enfrentaron ellos, las consecuencias de Eva. Punto número 1. Eva, y van rellenando también, Eva y todas sus descendientes mujeres tendrían dolor en el parto. En el parto, ¿no? Otra consecuencia también fue, debido a que Eva permitió que la serpiente la engañara, su esposo ahora gobernaría sobre ella. Esto también transmitió a los descendientes de Eva. ¿Sí? ¿Estamos ahí, hermana? Sí. ¿Sí? Tuvimos dos consecuencias ya. Vemos ahí, todas las descendientes de Eva, mujeres, tendrían dolor de parto, fue uno. El siguiente también es debido a que Eva permitió que la serpiente la engañara, su esposo ahora gobernaría sobre ella. Esto también fue transmitido a toda la descendencia de Eva, que somos cada una de nosotras, ¿no? El punto número 3 ahora. En Cristo todos permanecemos como iguales delante de Dios. Ahora permanecemos todos iguales, tanto los hombres y las mujeres, ¿ya? Permanecemos iguales delante de Dios. O sea que como Dios nos trata a cada uno de nosotros, nos ama de la misma forma como al hombre y a la mujer, o sea, nos ama. Ya no hay que ama más a los hombres o ama más a las mujeres, ¿ya? Esa fue una de las consecuencias. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanas, ¿está rellenando el librito? ¿Sí? ¿Está bien? El punto número A es, sois uno en Cristo Jesús. ¿Todas rellenaron ya? ¿Sí? Continuamos entonces. Dentro del cuerpo de Cristo, Dios no ve distinciones. O sea, dentro de nosotros, en la iglesia, los hermanos que ya somos creyentes, Dios no ve distinciones. O sea, tanto entre los hombres y mujeres. Nos ama a cada uno de nosotros de igual forma, ¿ya? Eso nos dice la palabra, que Dios nos ama tanto a los hermanos, a las hermanas, de la misma forma. ¿Están todas aquí? Sí, ya. Ahora el punto número 6. En Cristo, cada uno de nosotros es igualmente un hijo de Dios. La hermana Betty,
Romanos 3, por favor. Romanos 8, 31 al 39. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de este punto, el punto número C. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dice, en Cristo cada uno de nosotros 39. es igualmente un hijo, amado de Dios, ¿no? Vemos ahí, hermanas, que realmente, así como Dios amó a su Hijo, también nos ama a cada uno de nosotros, que ya llegamos a ser un hijo de Dios cuando nosotras tenemos la salvación que Dios nos ha dado a nosotras, ¿no ves? El momento que nosotras somos salvas, ya llegamos a ser hijos de Dios, cada una de nosotras una hija. Ya no somos, somos criaturas creadas cuando Dios nos crea. Pero cuando ya somos hijas del Señor, cuando aceptamos, somos salvas, ¿ya? Ese punto. Dice también el punto número 4. Sin embargo, Dios estableció un orden en el matrimonio que no era parte de la maldición. ¿Cuál es la orden en el matrimonio? Hermanas, a ver. Está el esposo. En el matrimonio es la cabeza del esposo, luego viene, ¿quién más? La esposa, y luego la esposa viene, ¿quiénes? Los hijos, amén. Y sobre el esposo, ¿quién está? Cristo, bien. Ahora vamos, exactamente. Sin embargo, Dios ha establecido un orden. Tienen que rellenar en la parte que está vacía, es un orden en el matrimonio que no era parte de la maldición. Hermana Alison, Primera de Corintios 11:3, por favor. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo, amén, es Cristo. ¿Y quién sería la cabeza de la mujer? El orden, a ver, hermana, ¿qué podría decir? A ver, una hermana valiente acá que diga, ¿quién es la cabeza de la mujer? El marido. Bien, amén. ¿No? Bien. Ahora, ahí vemos, rellenamos, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza ¿de quién? De Cristo. El punto número B. Esta disposición no tiene nada que ver con igualdad o, ahí rellenamos también, valor. Es una cuestión de estructura y organización. O sea, Dios en este punto nos dice que no tiene que ver con una igualdad o que el hombre sea mayor que la mujer. Prácticamente es una orden de estructura que Dios estableció. Vamos a ver un ejemplo aquí. ¿Cuál sería esa orden? El punto número C dice, ¿todas están en el punto número C? Dice, sí. Podemos ver este mismo, ahí van a rellenar hermanas, principio en la relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Dios el Hijo no es de ninguna manera inferior a Dios el Padre. Sin embargo, Dios Hijo siempre se somete a la voluntad de Dios el Padre. ¿Amén? Es así. ¿Leo? ¿Todas rellenaron esta parte de ahí? Podemos ver este mismo, ¿no? Esa parte van a rellenar, hermana. Ahora vamos a ver el Efesios 5:22, por favor, hermana. ¿A quién le toca? ¿A la hermana Sonia? Lucas 22:42. ¿Ya? Ya. Efesios 5:22. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Amén. ¿Qué dice? Que las casadas estemos sujetas a nuestros maridos como al Señor. A ver, un ejemplo que cómo podemos estar sujetas a nuestros maridos. A ver, ¿pueden darme esta mesa de aquí?
un ejemplo que podrían dar, ¿cómo podríamos estar sujetas a nuestro marido? A ver. Obedeciendo. Ya otro ejemplo más, a ver, estando sujetas. Hermana Betty, un ejemplito de cómo podemos estar sujetas a nuestros maridos, que podrían... Puede ser, digamos, obedeciendo, ¿no? Estando bajo, como estamos bajo de ellos, entonces tenemos que obedecer muchas veces, porque a veces no queremos obedecer y tenemos que aceptar que ellos están activamente. Son la cabeza, porque Dios mandó esa estructura que nosotras estamos sujetas a nuestros esposos, no sé, respondiéndoles con amor, hablándoles con amor. Hay un ejemplo en la Biblia que Sara le decía a mi Señor a Abraham, ¿no? Dios quiere que nosotras lo tratemos con amor, respeto a nuestros esposos, que sean nuestros amigos, que quizás le digamos, no sé, demostrarle un amor es estar sujeción, ¿no? Quizás pedirle si él autoriza eso en las cosas que nosotras vamos a hacer, avisarle quizás que estamos yendo a tal lugar y que estamos de salida a tal lugar, que no haya secretos, ¿no? No sé, una demostración también de sujeción es que él sepa lo que nosotros vamos a hacer, sepa que estamos, no sé, no tendría nuestro esposo que amarrarnos ahí en la casa con una soga, yo creo, sino un respeto de nosotras como nosotras estamos sujetas ante Dios. Nosotras también tenemos que estar sujetas a nuestros esposos, con amor y no por solamente así como que enojadas haciéndole caso a ellos, sino es una obediencia a Dios cuando nosotras estamos sujetas a nuestros esposos, ¿no? Ahora dice... Podemos ver este mismo principio en la relación entre Dios el Padre y Dios Hijo. Dios el Hijo no es de ninguna manera inferior a Dios el Padre. Sin embargo, Dios Hijo siempre se somete a la voluntad de Dios el Padre, ¿no? Podemos ver este ejemplo, hermana, que dice en la Biblia, que recuerden cuando Jesús hizo 100% hombre y es 100% Dios y hombre cuando estuvo aquí en la tierra, él obedeció a Dios, él obedeció sí o sí, incluso estuvo hasta el final obedeciéndolo, porque él sentía ese dolor, recuerden que fue 100% Dios aquí en la tierra, tenía las mismas necesidades que nosotras, hambre, sed, cansancio, dolor, pero él se sometió al Señor, ¿no? Se sometió y aparte de ello también obedeció a Dios, siendo él también 100% Dios, ¿no? ¿Quién nos dice Efesios 5:22, por favor? Ya lo leí. ¿Ya leyó? Ese lo leí ya. Efesios 5:24. Ya. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, nosotros somos la iglesia, cada creyente conforma la iglesia. O sea, yo soy la iglesia, la hermana Valentina la iglesia, Brígida, Margarita, el creyente es ya la iglesia, ¿no? Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también nos dice Dios en su palabra que las casadas estemos sujetas a nuestros maridos, ¿no? La palabra sujeta es hipotazo en griego, que significa colocar o clasificar debajo. Ya que estamos debajo, tenemos que estar sujetos. Eso nos dice la palabra de Dios. El libro de Efesios 5:25, por favor. Efesios 5:25, la hermana que lo obtenga. Ya, 5:25. Ajá. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Wow. ¿Y el 28? No, solo un ratito. Maridos, ¿qué dice? Amad a vuestras esposas. Hermana, tiene que ir rellenando ese punto, quizá el punto número F, ¿ya? Donde dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella. Y también los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. Cada una de nosotras tenemos que amar a nuestros esposos, porque es un mandato de Dios, amarlos, porque dice que así como amamos a Cristo, nosotros tenemos que amar a nuestros esposos, ¿ya? Y sujetarnos a Él, ¿no? Y los esposos, ¿qué dicen? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. Esto va también para nuestros esposos, o también enseñarle a nuestros hijos que cuando nuestros hijos se lleguen a casar, decirles, hijos, en la palabra dice que tenés que amar a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia, ¿ya? Dice, por supuesto, este mandato es entre un esposo y Dios, ¿no? Por supuesto, este mandato es entre un esposo y Dios. Vamos a ir rellenando la palabra es entre un esposo y Dios. Pero muestra que Dios no es más duro con las esposas que con los maridos. Simplemente tenemos roles diferentes. Uno puede decir, ¿por qué tenemos que estar sujetas a nuestros esposos y por qué nuestros esposos no pueden estar sujetas a nosotros? Es que a veces lo invertimos. A veces queremos nosotras mandar a nuestros esposos y entonces como que queremos tratarlo. El mundo nos dice que lo tratemos igual, digamos de esta forma, igual, pero Dios nos dice que nosotras tenemos que estar sujetas a nuestros esposos. Y no es que seamos inferiores. Esto muestra que Dios no es más duro con nosotras las mujeres que con los maridos. Simplemente tenemos roles muy diferentes, esos roles Dios estableció, que el marido tenga la autoridad en la casa y la esposa, nosotras nos sujetemos, porque nos dice así eso en su palabra, ¿ya? Efesios 5:21. Una hermana, por favor, Efesios 5:21, la hermanita que lo tenga. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Vamos a ir rellenando ahí donde dice someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Ya? ¿Esto a qué se refiere, hermana? Esto más que todo habla de la congregación, de la iglesia. Que nosotros, hermanas, tenemos que someternos unos a otros. También habla de la relación de esposo y esposa. Nosotros tenemos que someternos tanto el esposo y la esposa, ambos, ¿ya? En el temor de Dios. Y también habla de la iglesia en conjunto, en la hermandad de los hermanos. Vamos a ver un ejemplito ahorita. Vayan rellenando, por favor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Está bien? Ya. Ahora el siguiente punto dice, como creyente, todos debemos tener la misma actitud desinteresada que Jesús tuvo. Recuerden que Jesús tuvo una actitud desinteresada con sus discípulos, con las personas que estaban ahí alrededor de ellas, a las personas que se le acercaban. Y ese ejemplo es para cada uno de nosotras, que tenemos que tener esa actitud desinteresada también por cada miembro o nuevo hermano en la fe, o también en comunión que tenemos con las hermanas, ¿ya? O con los hermanos. Considerando a los demás como más importante que nosotros mismos. Lo vemos un ejemplo también del servicio que Dios tuvo con sus discípulos, porque Él lavó sus pies, ¿cierto? Era la parte, en ese tiempo los discípulos caminaban, la parte más sucia era en los pies, ¿no? Y entonces incluso Cristo mostró ese ejemplo de servicio a sus discípulos, ¿no? Que lavándole los pies. Y de la misma forma, hermana, nosotras tenemos que también tenerlos de alta estima a nuestro padre, o sea, a nuestro prójimo, superiores que nosotros. Superiores.
nunca tener nosotros creernos más que los hermanos, incluso la misma congregación, que estamos unos con otros, ¿ya? Dios quiere que nosotros tengamos siempre a cada hermano superior que uno, ¿ya? Superiores que nosotros mismos. Dice, tanto como podamos, deberíamos estar dispuestos a someternos a los deseos de nuestros hermanos en Cristo, por causa de amor y la paz en el, ahí van rellenando, cuerpo. Le pasé un versículo a las hermanas, creo que es Romanos, si no me equivoco, Romanos. Margarita, ¿no te toca a ti? ¿Sí? Romanos 15, 2 Sí, por y favor, 3. Margarita, ¿puede leerlo, por favor? El 15, 2, Romanos 15, 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificar, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Amén. ¿Qué nos dice, hermana? Que nosotras tenemos, mientras está en nosotras, hacer siempre el bien a los demás, ¿ya? O sea, tener una comunión con cada uno de nuestros hermanos, ¿no? Dice, tanto como podamos, deberíamos estar dispuestos a someternos a los deseos de nuestros hermanos en Cristo, por causa del amor y la paz en el cuerpo. Es un gran ejemplo de lo que hizo Cristo, a pesar de las situaciones que Él atravesó, siempre estaba ahí, ¿no? En ningún momento Él se enojó y empezó como que ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pues sino más bien en un gran ejemplo. 2:3 también. Sí, léalo, Margarita, por favor. Dicen Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. ¿Qué dice, hermana? ¿Qué aprendemos en esto? Que todo lo que hagamos, ¿cómo deberíamos hacerlo? Como para Cristo. ¿Cómo? Hacerlo como para el Señor, no con contienda, no porque yo lo voy a hacer para que los demás me miren o para los demás hermanos que me miren, yo trabajo harto, sino hacerlo como para el Señor, ¿no? Tenemos que hacerlo como para el Señor, y mejor, si lo vamos a hacer por contienda, mejor ni lo hagamos, porque todo lo que sería como un trapito sucio nomás, porque al final Dios mira nuestros corazones, mira lo más profundo de nosotros, preferible ni hacerlo, ¿ya? Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, y sin contienda, sin decir yo hago más, tú haces menos, ¿no? Dice también Timoteo 2:12, por favor, hermanas, ¿alguna lo tiene? Timoteo 2:12 al 14, por favor. Si no le di un papelito a alguna, quizás, podría leer otra hermana también si lo tiene. Timoteo 2:12, 14. Pueden ir preguntando también si alguna quizás en un punto no fue muy claro, pueden ir preguntando, ¿ya? Estamos aquí para participar todas. Timoteo 2:12, 14. Primera, ¿no? Primera. 2, 14, 14. 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Amén. ¿Qué entienden, hermana, por ese versículo que acaba de leer la hermana Betty? A ver, participemos. Hermana Betty, ¿podría decir algo sobre este versículo? Porque no permito, dice él, Ya. que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el varón, porque Dios lo ha puesto a él sobre, ¿no?
¿no? Como cabeza, Como ajá. cabeza también. ¿Ya? Así que él dice, porque la mujer fue engañada, no fue el varón. Dice, así que por eso a veces tenemos nosotros que someternos por haber incurrido en ese error. Amén, ya está bien. ¿Está claro? Quizá otra hermana que quiera participar. Sí, está todo claro. Dice, Dios también ha establecido un orden, ¿ya? Dentro del cuerpo de Cristo que debemos honrar. Timoteo 2, 12, 14. Eso leyó hermana Betty, ¿no ven? ¿Ya? El siguiente, vamos a ver cuál es el orden que también Dios estableció. Parte de este orden es que en el contexto de la iglesia local, aparte del matrimonio que Dios estableció primero el esposo, luego viene la esposa que tiene que estar sujeta, también en la iglesia local, en la iglesia hay un orden, dice, ¿no? Parte de este orden es el contexto de la iglesia local. Dios no permite a las mujeres ejercer autoridad sobre los hombres. ¿Me dejo entender? Algunas personas pueden decir, pero ¿por qué la mujer no ejerce una que está ahí arriba y el varón en la iglesia que esté abajo ahí, que la mujer esté bien preparada, lo que sea ahí, pero que como que ella tiene que estar en autoridad? Uno puede decir, hay personas que creen eso, pero sin embargo Dios dice que es el varón que tiene que estar en la autoridad, no la mujer, ¿no? Parte de este orden es que en el contexto de la iglesia local, Dios no permite a las mujeres ejercer autoridad sobre los hombres, ¿ya? Y también lo vemos aquí en la iglesia, vemos al pastor, vemos los ancianos ahí, no están las hermanas de fe arriba de los ancianos, entonces hay una orden igual en cada iglesia, ¿ya? Se refiere a eso. Otra parte de este orden es que Dios quiere que todos los miembros sean sumisos al liderazgo de los ancianos. Estos líderes son directamente responsables ante Dios, ¿ya? Hebreos 13, 17, vamos a ver, ¿qué nos dice Dios en Hebreos 13, 17? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que tener, que tenemos que estar sometidas también hacia nuestros pastores, hacia nuestros ancianos, que Dios puso ese liderazgo, ¿ya? Tenemos a nuestra iglesia ahí, los ancianos, junto con el pastor, es el liderazgo y como que nosotras no estar encima de ellos, ¿no? En Hebreos 13, 17 lo hemos visto ahí. Pueden ir rellenando, hermanas. Sumisos al liderazgo de los ancianos, que es un sinónimo anciano también como pastores, ¿ya? Y ya vimos los requisitos del anciano, ¿no? Que está en la Biblia. Ahora en Génesis 3, 17, 19, ¿alguna hermana que lo tenga, por favor? Génesis 3, 17. Ya, leo Génesis 3, 17 al 19, dice. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Vieron que cuando pecó Eva, podría haber no pecado Adán, pero al final igual él desobedeció, ¿no? Vimos ahí en la Biblia nos dice que Adán desobedeció igual a Dios al pecar, porque Eva pecó y entonces después pecó Adán, ¿no? Y entonces que hubieron consecuencias para Adán. Vamos a ver cuáles son las consecuencias. Una de las consecuencias que era a causa de que Adán escuchó a su esposa en lugar de ¿quién? Adán escuchó más a Eva, lo que decía Eva, que a Dios, porque Dios le había dicho que no comiera de ese fruto, ¿no? Y entonces Adán escuchó más a su esposa que a Dios y desobedeció a Dios. Dios maldijo, ¿qué le dijo Dios? Dios maldijo la tierra. ¿Ya? Completen ahí, hermanas, por favor.
Vamos a ver otra consecuencia. La segunda consecuencia sería, desde ahora en adelante, Adán tendría que trabajar para ganarse la vida. Eso es lo que hizo ahora Adán. Recuerden que en el huerto Adán administraba todo lo que Dios había creado, pero el momento que Adán pecó también, desde ahora adelante dice que él tenía que trabajar duro para ganarse la vida, como lo vemos hoy en día, ¿no? Hasta hoy en día. Un día Adán moriría y su cuerpo retornaría al ¿qué? Polvo. Recuerden que fuimos nosotros hechos, Dios nos formó ¿de qué? Al hombre formó ¿de qué? Del polvo, y también iba a volver a ser ¿qué? Polvo. Y rellenen, hermana, retornaría a ser polvo. Dice también, esta maldición afectó a todos los descendientes de Adán. Recuerden que el pecado en la tierra fue por Adán y Eva. Estamos heredando el pecado, ¿no ves? Cada uno de nosotros ha heredado el pecado desde Adán y Eva. Entonces vimos, esta maldición afectó a todos los descendientes de Adán. Romanos 8:22. ¿Alguna hermana que lo tenga, por favor? ¿Qué nos dice Dios en Romanos 8:22? Yo tengo Génesis 20:21. Hermana, vayan rellenando el punto 4 donde dice, esta maldición afectó a todos los descendientes de Adán. ¿Ya? Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Amén, ya. Esta maldición afectó a todos los descendientes de Adán. Significa a todos, incluso las mujeres tenemos dolor de parto, el hombre tiene que comer con el sudor de la frente, o sea, con mucho sacrificio, ¿no? Vemos también uno de los ejemplos son ellos. Ahora en Génesis 3:20. Génesis 3:20, le di a otra hermana que lea, por favor. Sí, yo lo tengo. Génesis 3:20. Y llamó a Adán el hombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Amén. Dice, toda la humanidad desciende ¿de quién? De Eva. Ella es la primera mujer acá en la tierra, entonces descendemos de Eva. Madre de todos los vivientes, es la primera mujer. En Génesis 3:21. 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Ya. Vemos ahí que Dios cubrió al hombre y a la mujer. ¿Con qué cubrió? Hermana Gladys, ¿qué dijo? ¿Con qué cubrió Dios a Adán y Eva? ¿Con pieles? Con pieles de los ¿Con pieles de qué? Con pieles nomás. De pieles. Amén, está bien, exacto. Eso pasó, ¿no ves? Ay, disculpa. Ahora sí. Independientemente de Dios y por su propio esfuerzo, rellenen ahí, personal, Adán y Eva cosieron coberturas para sí mismos. ¿Recuerdan con qué hicieron ellas su vestidura, Adán y Eva, para esconderse de Dios? Con hojas, amén. ¿Ya? Vamos a ver qué pasó después. Ahí rellenen, por favor. Independientemente de Dios y por su propio esfuerzo personal, Adán y Eva cosieron coberturas para sí mismos, ¿no? Dios hizo nuevas coberturas. Ahí van a rellenar también. Dios hizo nuevas coberturas. ¿De qué? De ropa para Adán y Eva, hechos de piel de animal. Recuerden que Adán y Eva, por su propio esfuerzo primero, hicieron coberturas de hojas, no sé, empezaron a arrancar, yo me imagino, empezaron a vestirse, porque tuvieron miedo, tuvieron vergüenza, todo ello, y entonces ante Dios, porque habían pecado, y cada uno se vio que estaba desnudo, ¿no? Cuando pecaron,
Y entonces ellos se cubrieron con hojas, con lo que había, pero Dios hizo nuevas coberturas que lo hizo para Adán y Eva, hecho con piel de animal. Eso nos dice la Biblia. ¿Qué hizo Dios? Matar un animal para hacer la cobertura para Adán y Eva. Ahí van a ir rellenando, hermanas, del punto número C. Mató un animal para hacer cobertura de Adán y Eva. Y fue la ayuda visual de Dios para enseñarles que el pecado ocasiona muerte. Recuerden que tuvo que morir alguien, digamos, el animal, para poder, ¿qué? ¿Para qué murió el animal? A ver, una voluntaria que pueda participar. Para cubrir la desnudez que tenían Adán y Eva, ¿no? Estas coberturas de Adán y Eva hechas por su esfuerzo no eran aceptables ante Dios porque lo hicieron con hojas, ¿no? Solo Dios podía hacer coberturas aceptables para Adán y Eva, las cuales Él bondadosamente las hizo. La única forma para que Adán y Eva tuvieran coberturas que Dios aceptaría era que un animal muriera. Eso era realidad, hermana. En realidad, Dios quería que por el pecado que hicieron a Adán y Eva, tenía que morir un animal, o sea, sacrificar a alguien. Entonces, se refiere a ello. Mientras Adán y Eva se cubrieron con hojas, con lo que había ahí por el esfuerzo de ellos, y Dios hizo que muera un animal para que cubriera, aceptaría esta, como dice ahí, la única forma para que Adán y Eva tuviera cobertura que Dios aceptaría era que un animal muriera, ¿ya? Adán y Eva vieron de primera mano que el único pago por el pecado que Dios acepta es la muerte, ¿ya? Le dije que lea otra hermanita, Hebreos, por favor, 9:22. Sí, primero Ezequiel 18:4 y luego Hebreos, por favor. Ya, dice Ezequiel 18:4, dice: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ya. Y ahora Hebreos 9:22 dice: Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ya, exactamente. Sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Entonces, sí o sí, tenía que morir un animal por el pecado que Adán y Eva cometieron, ¿ya? Eso nos dice la palabra de Dios. La Biblia dice, ahí anoten el número 5, hermano. La Biblia dice que la paga por el pecado es la misma muerte, ¿no? La misma muerte. Por favor, hermana, Génesis 3:22-24. Génesis 3, del 22 al 24. Sí, ya vamos a terminar ya. Y dijo Dios, he aquí el hombre es uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomada. Echó pues fuera al hombre, y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Eso es lo que hizo Dios. Ahora que Adán y Eva conocían el mal, Dios no quería que comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre. Y los sacó de ese lugar, ¿no? El camino para que Adán y Eva llegaran al árbol de la vida estaba completa y permanentemente bloqueada para que no pudiera comer del árbol y tener la vida eterna. Hermanas, vayan completando el punto A, donde dice.
no pudieran comer del árbol y tener la vida eterna. La única manera para que Adán y Eva y sus hijos obtuvieran la vida eterna ahora era que el hijo prometido de una mujer lo rescatara de la muerte y lo reconciliara con Dios. Bien, desde el principio vemos que sí o sí tenía que morir la sangre de una persona para que pueda, ¿qué? Habla del Mesías, de Jesucristo, ahí se dan cuenta, ¿no? La única manera para que Adán y Eva y sus hijos obtuvieran la vida eterna ahora era que el hijo prometido de una mujer lo rescatara de la muerte y lo reconciliara con Dios. Eso lo vemos ahí desde Génesis, ya que dice acerca de Jesucristo. En Génesis 4:1, hermanas, por favor, alguna que lo tenga. Génesis. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Amén. Cuando tuvo el hijo de Adán y de Eva, el primero fue Caín, ¿no? Ahí como dice, cuando nació el primer bebé, que era Caín, nació un hijo varón. Y Eva dijo, por voluntad de Jehová he adquirido este varón. Una posible traducción de esta declaración podría decir, he adquirido un hombre, incluso Jehová. Seguramente, dice aquí, seguramente Eva pensó en sus palabras, en palabras de Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Tal vez pensó que acababa de haber dado a luz al Salvador prometido. O sea, Eva pensó eso, que había dado a luz al Salvador prometido. Estaba equivocado. No era el Salvador prometido, como vemos ahí. Mientras estaba en trabajo de parto, Eva habría estado muy consciente de la verdad. Ahí rellenen, hermanas. Las palabras de Dios en Génesis 3:16 nos dicen, con dolor darás a luz los hijos, ¿no? Eso nos dice en Génesis. Vaya rellenando, hermanas, por favor. Mientras estaba en trabajo de parto, Eva habría estado muy consciente de la verdad de las palabras de Dios. Con dolor darás a luz tus hijos. Por favor, alguna hermana que lea Génesis 3:16 para terminar. Yo lo leo. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Amén, exactamente. Ahí van a ir rellenando, hermanas, donde el punto C, donde dice, mientras estaba en trabajo de parto, Eva habría estado muy consciente de la verdad y de las palabras de Dios en Génesis, con dolor darás a luz a tus hijos, ¿no? Y vemos ahí que yo me imagino que realmente Eva sintió ese dolor profundo, así como cada mujer, las que han tenido un parto, han sentido ese dolor tan profundo que con el dolor iba a tener a un ser, ¿no? Y entonces la primera mujer que sintió eso pues fue Eva, ¿no? Hermanas, vamos a orar para terminar ya. Vamos a continuar acerca de Eva la siguiente clase, el siguiente miércoles, ¿ya? Oremos. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu palabra que nos dice que tenemos que someternos a nuestros esposos, obedecerlos, Señor. Y también que debemos, como nos sometemos a ti, Padre amado, nos dice en tu palabra, también aprendemos, Señor, que también debemos respetar las autoridades que están establecidas en la iglesia local, Padre amado, tanto a
los pastores, al anciano, Señor, y también, Padre, que nosotras no estemos por encima de nuestros esposos, Padre amado. Y también nos dice en tu palabra, Señor, lo que hemos aprendido, el otro punto, Padre, que tenemos que estar en comunión con nuestros hermanos, Señor, y todo lo que hagamos, Señor, sea como para ti, sin contienda, Señor. Gracias porque aprendemos esto, Señor, en tu palabra, Padre amado. Y también gracias, Padre, por mandar a tu Hijo Jesucristo, Señor, que murió por cada uno de nosotros, Señor, para que nosotras podamos llegar a ser salvas, Padre amado. Te damos gracias porque redimió nuestros pecados de cada una de nosotras, Padre amado. Y también te pedimos, Señor, que también nuestras familias lleguen a conocerte, que lleguen a ser salvas, Padre amado, que lleguen a conocerte, a adorarte, papá. Y también, Padre amado, ayúdanos a hacer tu voluntad minuto a minuto, Padre amado, en todo lo que hagamos, que sea también conforme a tu voluntad y como para ti, Padre amado. Te entregamos esta reunión en tus manos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.